El llanto mudo de los cementerios refleja el alcance del impacto de la pandemia de la COVID-19 en Perú, que ya es el segundo país de Latinoamérica en número de infectados con más de 100.000 y el tercero en el de muertos con más de 3.000, una cantidad que solo supera México y Brasil. El gigante brasileño ha registrado ya más de 20.000 fallecidos y 310.000 contagiados. A pesar del mensaje contrario de los expertos, en las calles va calando el consejo de las autoridades de que se tome la polémica cloroquina o hidroxicloroquina para prevenir y tratar la enfermedad. Creo que como todavía no hay ningún medicamento, debe ser tomada. Pienso que hacen falta estudios sobre este tratamiento aquí en Brasil y en otros países. Antes de probarlo, debería ser necesario un estudio más profundo. El presidente Bolsonaro, que durante semanas negó la existencia de la pandemia, ha dispuesto un plan de ayudas de urgencia de más de 10.000 millones de dólares. En Argentina, donde oficialmente hay menos de 10.000 casos y algo más de 400 fallecidos, se superponen las crisis económica y sanitaria. Con las arcas vacías y la deuda disparada, el gobierno apenas tiene recursos para ayudar a más de 15 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Esta semana que pasó, fuimos testigos de ejercicios militares, el día de hoy, de ejercicios militares Escudo Bolivariano Caribe 1. Ese fue el anuncio del presidente Nicolás Maduro el jueves, mientras su país se encuentra a la espera de la llegada de buques petroleros de Irán, aunque no los mencionó directamente durante su encuentro televisado con el alto mando militar. En la isla de La Orchila, con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela. Las pruebas se enmarcan en ejercicios militares llamados Escudo Bolivariano, un despliegue ordenado en febrero con el que Maduro renovó su retórica contra Washington, que ha aumentado su presión sobre Venezuela al recrudecer sanciones contra el país y su industria petrolera y al acusar al mandatario de narcoterrorismo ofreciendo una recompensa por él. Juan Guaidó, líder parlamentario opositor, tildó Escudo Bolivariano de ejercicio de propaganda y consideró que los barcos solo servirán para suministrar por pocas semanas a la población y enriquecer a la mafia dictatorial, refiriéndose a un mercado negro que florece con la escasez de gasolina. Los 5 buques cisterna iraníes transportan gasolina y otros productos petroleros que han escaseado aún más en Venezuela debido a la crisis por la pandemia. Teherán ha advertido a Washington de consecuencias si impide la llegada de las embarcaciones. Decenas de comerciantes informales de un barrio del norte de Quito protestaron por la abrupta retirada de sus mercaderías por parte de agentes municipales que intentan frenar el comercio informal como fuente de contagio, una actividad que ha proliferado en las barriadas pobres de varias ciudades del país. Varias mujeres comerciantes lamentaron las medidas y suplicaron trabajar para poder, entre otras cosas, dar de comer a sus familias. No nos dejan abrir los locales. Ahí está. ¿Qué voy a darles de comer a mis 7 hijos? ¿Qué les voy a dar? No tengo para dar de comer ahora, no tengo ni medio. Para nada tengo ahorita. Pero ahora por la necesidad todo el mundo se ha levantado a vender. Porque no tenemos. Nosotros somos los pobres. Nosotros somos la gente del pueblo. Por nosotros está ese desgraciado allá. Los manifestantes solicitaron al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, que solucione el problema de los miles de comerciantes autónomos que salen a diario a las calles. Nos encontramos aquí con todo, ya cansados que no nos dejan trabajar. Guayaquil, siendo la ciudad más afectada, donde hubo más contagiados y muertos, ya se abrió. Hay el semáforo amarillo. ¿Qué está esperando, señor alcalde, para abrir los locales de la capital? Déjennos trabajar, devuélvannos la mercadería, abajo el gobierno, fueron algunos de los gritos de los manifestantes que advirtieron con salir en los próximos días al mismo sitio para ejercer su oficio y defender los derechos. Protesta de residentes de medicina en Brasilia.
Los médicos en formación que trabajan en hospitales públicos de la capital brasileña reclamaron el jueves el pago de sus salarios, denunciando que no han recibido su sueldo por 2 meses. Nos sentimos completamente inseguros en medio de la pandemia. Tenemos un gobierno completamente inestable que no sigue las recomendaciones de la OMS. Brasil superó el jueves los 20.000 muertos por el nuevo coronavirus, con un récord de 1.188 decesos registrados en las últimas 24 horas. El balance ubica a Brasil como el 6º país con más fallecimientos por COVID-19 en el mundo. El gigante sudamericano es además el tercero en número de contagiados, con más de 310.000 casos, tan solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. La pandemia se produce en un contexto de fuerte tensión política. El presidente Jair Bolsonaro se ha enfrentado a gobernadores, al Congreso y al Supremo Tribunal Federal por su postura contraria a las medidas de confinamiento por su impacto económico. Incluso 2 ministros de salud han dejado el cargo durante la emergencia. Opositores y críticos pidieron incluso la destitución del mandatario. Acabamos de presentar el pedido más consistente, fuerte y robusto de destitución. Más de 400 entidades, 6 partidos políticos, personalidades de la sociedad civil. Los mercados están preocupados por la que se anuncia como la peor recesión de la historia de Brasil. Las previsiones más optimistas proyectan para este año una contracción del Producto Interno Bruto en torno a un 5%, pero algunos analistas no descartan un derrumbe de más del 10%. En tanto, Bolsonaro insiste en que es necesaria una reapertura rápida de la economía. El Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, uno de los centros médicos de referencia en América Latina, desarrolló el primer examen genético del mundo capaz de detectar el nuevo coronavirus mediante el uso de la tecnología de secuenciación de nueva generación sin presentar falsos positivos. Esta tecnología consiste en la lectura de pequeños fragmentos de ADN para la identificación de enfermedades o mutaciones genéticas, pero la innovación desarrollada por los investigadores del hospital consistió en adaptar este método también para detectar el ácido ribonucleico, RNA, explicó el director de Innovación y Transformación Digital del Hospital Albert Einstein, Claudio Terra. El virus básicamente tiene RNA y nuestro grupo de investigación tuvo interés en saber cómo un test molecular podría ser usado en el contexto de esta pandemia. Aunque la precisión del nuevo test es equivalente a la presentada por el método convencional, este permite la realización simultánea de hasta 1.536 pruebas, es decir, un volumen de procesamiento 16 veces superior. De acuerdo con el patólogo João Renato Rebelo Pinho, coordinador del Laboratorio de Técnicas Especiales del Einstein, esta nueva metodología permitió a los laboratorios del hospital hacer unos 1.500 exámenes en un periodo de 72 horas, lo que supone un expresivo aumento en comparación a la capacidad inicial de 2.000 test diarios. Llegamos a la conclusión de que desarrollar un test usando esta tecnología de secuenciación de nueva generación nos permitiría conseguir un número muy grande de exámenes de COVID, que es lo que necesita nuestro país. Brasil ya ha registrado al menos 291.579 casos y alrededor de 19.000 muertes de coronavirus, aunque las cifras podrían ser mucho mayor debido a la alta subnotificación y a la demora en la realización de los tests. El nuevo examen ideado para el Einstein identifica la presencia del virus desde el primer día de infección y las primeras validaciones demostraron una capacidad del 90% en la identificación correcta de individuos que contraían el COVID-19. Los resultados se demoran 3 días en salir y la tecnología será puesta en rutina de producción a principios de julio. Argentina extendió hasta el 2 de junio el plazo para un canje de deuda que vencía el viernes. El primer plazo para el monto de $66.000 millones había sido establecido para el 8 de mayo, y a falta de un acuerdo fue extendido hasta el viernes, cuando vence el pago de intereses de bonos globales por más de $500 millones. Se da por descontado que ese pago no se realizará porque el gobierno incluyó los 3 títulos del vencimiento denominados 2021, 2026 y 2046 dentro del plan de reestructuración y considera esta fecha de pago como anecdótica según el Ministerio de Economía.
La extensión del plazo de negociación por apenas 10 días parece mostrar que el gobierno argentino y sus acreedores están cerca de un acuerdo. De ocurrir el impago, será la 9ª vez que Argentina cae en default en su historia. El presidente Alberto Fernández, en el poder desde diciembre, afirmó que el país está en default desde hace meses. Su antecesor, el liberal Mauricio Macri, reperfiló la deuda argentina en 2019, pero hasta ahora ningún vencimiento bajo legislación extranjera ha dejado de ser abonado. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. La propuesta incluyó quitas de un 5,4% en el capital y de 62% sobre los intereses, con una tasa promedio ofrecida de 2,25% para nuevos bonos a madurar entre 2030 y 2047, pero fue rechazada por los acreedores que presentaron contraoferta. Vamos a poner 2 balitas. El gobierno cubano mira de reojo las elecciones de noviembre en Estados Unidos y tiene claro cuál sería el peor escenario para las relaciones bilaterales. El peor es que ganen los republicanos, es el peor escenario. Ahora, porque sería una continuidad, por lo menos, de la actual política de agresividad contra nuestro país y de la actual política de agresividad hacia América Latina y el Caribe. El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a la política de apertura que inició su antecesor Barack Obama, que restableció relaciones en 2015 tras medio siglo de antagonismo. Durante 2019, Washington reforzó el embargo vigente desde 1962 e incluso en medio de la pandemia criticó el envío de brigadas médicas cubanas a 24 países para luchar contra el coronavirus. Yo diría que la relación está en el punto más bajo de los últimos años. Pero es muy difícil ser superlativo y decir cuál es el momento más bajo en la relación. Hay que recordar que este país ha sido objeto de invasión militar, de agresión de invasión militar, de amenaza nuclear. El pasado 30 de abril, un emigrado cubano disparó 32 balazos contra la fachada de la embajada cubana en Washington, un acto calificado de terrorista por La Habana. Aunque el atacante fue detenido inmediatamente, Cuba no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Casa Blanca, lo que considera un silencio cómplice. A pesar de la tensión, la isla descarta tomar la iniciativa en una posible ruptura de relaciones. No es la intención, pero nada se puede descartar. Italia registra 32.486 fallecidos por coronavirus, 156 en las últimas 24 horas, según datos de Protección Civil. Los casos totales de contagios desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero son 228.006, 642 en el último día y la mitad de ellos contabilizados en Lombardía, la región más afectada por la pandemia. De ellos, más de 134.000 se han curado ya y los positivos actuales son 60.960. El 84% de los enfermos actuales se encuentra en sus casas con síntomas leves o asintomáticos y en las últimas 24 horas se han reducido en 36 personas los ingresados en unidades de cuidados intensivos. Italia está desarrollando gradualmente su plan de desconfinamiento y permite desde el pasado 18 de marzo la actividad de comercios, restaurantes, hoteles y peluquerías. La próxima fecha marcada en el calendario es la del 25 de mayo, cuando abrirán gimnasios y piscinas. Después de que varios presidentes regionales hayan denunciado aglomeraciones de grupos en bares y zonas de vida nocturna y de ocio, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió a los jóvenes que eviten fiestas y reuniones que podrían disparar de nuevo la curva de contagios. El coronavirus ha supuesto una dura prueba para las universidades italianas, que tuvieron que adaptar las lecciones telemáticas en un tiempo récord, y esa tecnología será esencial en las aulas mientras dure la amenaza. El Ministerio de Universidades e Investigación ya ha confirmado que las facultades abrirán sus puertas en octubre, pero lo harán combinando la didáctica presencial con la telemática en un reto que sin duda impulsará su digitalización. El nuevo curso arrancará entre obvios temores como la exigencia de garantizar la seguridad en clase y mantener una oferta didáctica de calidad, pero también preocupa que el empobrecimiento de las familias a causa de la crisis limite el acceso a la universidad. Por ello, el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 300 millones de euros para reducir tasas y engrosar becas, y otros 100 millones de euros para ayudar en la digitalización de las aulas.
Otra incógnita por resolver aún es qué ocurrirá con el programa de intercambio europeo Erasmus en un país que en 2018 recibió 27.945 estudiantes. Estable y con dinámica positiva, así define el presidente ruso Vladimir Putin la situación epidémica en su país. Tanto en Moscú, la primera en encarar la pandemia, como en otras regiones rusas, se reduce paulatinamente la cantidad de nuevos contagios diarios, según detalló Putin durante una teleconferencia dedicada a la situación del coronavirus. Sus palabras fueron corroboradas por la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, quien indicó que los nuevos casos diarios se han reducido en un 22,5% en los últimos 10 días. Para el mandatario, de momento esta dinámica no es todo lo rápida que desean y por momentos es inestable, pero es un hecho, insistió. En este sentido, recalcó que la disminución de nuevos casos se observa incluso en el contexto de un incremento constante y considerable del número de test, lo cual permite detectar la enfermedad de modo prematuro, evitar los casos graves y cortar las vías de propagación de la infección. En Rusia, el segundo país con más casos del nuevo coronavirus detectados después de Estados Unidos, han enfermado 326.448 personas y fallecido 3.249. China no se fijará este año un objetivo de crecimiento económico debido a la gran incertidumbre por la pandemia de coronavirus y con el entorno económico y comercial mundial. Durante la sesión de apertura de la Asamblea Nacional Popular este viernes, el primer ministro Li Keqiang anunció que Pekín se concentrará en asegurar la estabilidad en 6 frentes: el empleo, el sector financiero, el comercio exterior, la inversión extranjera, la doméstica y las expectativas económicas. Ante los 3.000 delegados de todo el país que asisten a la principal cita política china del año, el primer ministro consideró que asegurar un desempeño económico estable es de crucial importancia. También abogó por proseguir el proceso de reformas de apertura como un medio de estabilizar el empleo, estimular el consumo y alcanzar un crecimiento estable. China se fija una meta de inflación del 3,5% para 2020 y alcanzar un equilibrio básico en la balanza de pagos, así como que el incremento de la renta personal vaya en paralelo al crecimiento económico. Li también abogó por una efectiva prevención y control de los grandes riesgos financieros y un mayor descenso en el consumo de energía por unidad del Producto Interior Bruto. El noreste de China, donde desde hace semanas se detecta un pequeño brote de coronavirus, continúa registrando nuevas infecciones en cifras mínimas, con 2 nuevos positivos de los 4 contabilizados este jueves en todo el país. Los 2 casos del noreste se produjeron por contagio local en la provincia de Jilin, donde en las últimas 2 semanas se han diagnosticado más de una treintena de infectados. Los 2 casos restantes se registraron en la provincia central de Sichuan y corresponden a viajeros procedentes del extranjero. De este modo, China prolonga la racha iniciada el pasado día 11 de nuevos positivos diarios por debajo de la decena. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que se dieron de alta a 6 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 82, de los cuales 8 se encuentran en estado grave. Al no haberse notificado nuevas muertes, la cifra total de decesos por la COVID-19 se mantuvo en 4.634 entre los 82.971 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. El gobierno de Japón levantó este jueves el estado de alerta sanitaria que seguía vigente en 3 prefecturas por el coronavirus, aunque decidió mantener esa medida en Tokio y otras 4 regiones donde aún no se han reducido los contagios lo suficiente. La decisión supone el regreso a la normalidad de Osaka, Kioto y Hyogo, y eleva a 42 el número de prefecturas niponas que han vuelto a la normalidad de un total de 47, después de que el gobierno declarara la alerta sanitaria en todo el país el mes pasado. No obstante, en Tokio las 3 prefecturas colindantes, Chiba, Saimata y Kanagawa, además de la prefectura norteña de Hokkaido, seguirá vigente la recomendación de no salir de casa para los ciudadanos y el cierre de numerosos negocios y espacios públicos. Tokio suma unos 5.000 contagios del nuevo coronavirus hasta el momento, la mayor parte de los más de 17.000 casos y cerca de 800 muertes registradas en todo Japón, aunque durante las últimas semanas también se han estabilizado las nuevas infecciones en la región de la capital. Para afrontar la vuelta a la normalidad, el gobierno ha publicado una serie de directrices con medidas preventivas contra nuevos contagios, como la recomendación de usar mascarilla en los puestos laborales o de instalar mamparas transparentes en lugares de atención al público, entre otras medidas de distanciamiento social. Un avión se estrella en la ciudad pakistaní de Karachi y deja al menos 35 víctimas mortales.
El avión Airbus A320 de la compañía estatal Pakistan International Airlines se estrelló a comienzos de la tarde del viernes muy cerca del aeropuerto de la capital económica pakistaní y en el primer día de las vacaciones por el fin de la festividad musulmana de Ramadán. La nave llevaba a bordo 91 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, de los cuales al menos 3 han sido rescatados con vida y se encuentran estables en hospitales. Además, otros 8 heridos han sido trasladados del lugar del accidente, vecinos de la zona donde cayó el avión, la mitad de ellos con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Las autoridades informaron de que el piloto de la aeronave que viajaba de Lahore a Karachi avisó de que estaba sufriendo problemas técnicos cuando se realizaba la aproximación a la pista de aterrizaje. La Oficina de Comunicación del Ejército pakistaní informó en un comunicado de que ha enviado helicópteros y tropas a la zona del accidente para llevar a cabo las operaciones de rescate. Por su parte, el primer ministro del país, Imran Khan, expresó en Twitter su pesar por el accidente y anunció una investigación para esclarecer las causas del siniestro. El superciclón Amphan ha dejado más de 100 muertos tras su paso por las costas de la bahía de Bengala en la India y Bangladesh. Hasta el momento, 106 personas han fallecido, una cifra que va en aumento según avanzan las labores de rescate y se establecen las comunicaciones en las áreas más afectadas. El primer ministro indio Narendra Modi, que viajó hasta el lugar para presenciar la magnitud de los hechos, ha anunciado ayudas por unos 132 millones de dólares para la recuperación de la zona, siendo el estado indio de Bengala el más afectado por la catástrofe. Árboles derribados, cableado eléctrico destruido o casas destrozadas son algunas de las consecuencias del Amphan. La bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que suelen ocurrir entre abril y mayo y octubre y noviembre, aunque las nuevas tecnologías de prevención han ayudado a la India y a Bangladesh a disminuir de forma abrupta las víctimas por estas catástrofes. Ambos países lograron evacuar a tiempo a cerca de 3 millones de personas a ambos lados de la frontera, evitando así desastres como la de 1999, cuando un ciclón similar golpeó el estado de Odisha, limítrofe con Bengala, dejando más de 9.000 muertos. El coronavirus y la censura acorralan a la prensa en Bangladesh. La pandemia golpea con especial intensidad a este sector, con más de un centenar de periodistas contagiados solo en Dhaka, la grave crisis y la intensa persecución de las autoridades. En el país manda una rigurosa ley de seguridad digital y según Human Rights Forum, 41 personas han sido acusadas bajo esta norma entre el 1 de abril y el 6 de mayo. Los acusados incluyen a 20 periodistas, un bloguero, un dibujante y otras 19 personas relacionadas con la prensa. Algunos de ellos ya están en la cárcel. De acuerdo con Amnistía Internacional, se han presentado más de 1000 casos bajo esta ley desde que se implementó en 2018, con un aumento que coincide con la lucha contra el coronavirus. Pero el problema de los periodistas durante la pandemia no se limita a hacer frente a los cargos legales que obstaculizan la libertad de expresión, pues hasta el 14 de mayo, al menos 113 periodistas dieron positivo por coronavirus y uno de ellos murió. El país cuenta hasta ahora con más de 28.500 casos positivos confirmados y 400 muertes, y por lo pronto, varios periódicos han dejado de publicar y muchos otros luchan para poder seguir pagando los salarios a sus trabajadores.